Estamos iniciando el tema de este mes porque, bueno, apenas fue primero, el sábado pasado, y hoy quiero que empecemos el tema del mes, que, mire, ¿sabe usted por qué está aquí? Porque usted ha encontrado el valor de lo que es congregarse y recibir esa palabra, hermano, que nos va cambiando. En serio, nos va cambiando. La religión no se inquieta por nada. La religión dice, no, yo voy después, ¿no? Y cuando van a ese lugar, no ponen ni atención. Si abren la Biblia, miran un poquito y siguen pensando en sus cosas. Y nunca hay un cambio, nunca hay una transformación real. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa salvación contiene una transformación, un cambio permanente que la Biblia lo llama el camino de la perfección. Cada día vamos siendo perfeccionados. ¿Sí o no? Cada día vamos siendo perfeccionados. Entonces, quiero iniciar esta noche y mañana y el día jueves como haciéndole la introducción sobre el tema que nos ocupa en este mes. ¿Cómo se llama? Eso, ¿cómo se llama? Perseverar. ¿Qué será eso? Mire, yo le he recomendado y permítame recordárselo y volvérselo a recomendar. Las palabras importantes de la Biblia, que son muchas, es necesario conocer el significado real de esas palabras. Otra vez, las palabras importantes de la Biblia, el cristiano debería tener el concepto claro, el significado claro de esas palabras. Concupiscencia, la gente habla de concupiscencia y a veces muchos cristianos con años en la iglesia no saben realmente, sinceramente y precisamente qué es concupiscencia. Concupiscencia es la expectación por todo lo prohibido. Eso es la concupiscencia. Se habla de herejía, se habla de apostasía y a veces muchos cristianos con muchos años no saben qué significa eso. Se habla del pecado y no se sabe precisamente qué es pecado. Dentro del pecado están cosas como la fornicación. ¿Qué es fornicación? Y muchos dicen una cosa, otros dicen otra. No, la Biblia tiene muy claramente el significado de estas palabras. Así que yo le voy a pedir que esté muy atento para que, tomando un significado claro de lo que es perseverar, entonces de aquí en adelante usted pueda manejar un concepto muy claro de lo que es perseverar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Pero si no conocemos el significado de la palabra perseverar, pues lo mismo nos da obedecer o no obedecer, porque pues, ¿será que esto es perseverar? No, yo más bien hago otra cosa. ¿Será que es importante que nosotros conozcamos el significado de las palabras? Déjeme decirle algo e invitarlo para que no se pierda los domingos, que estamos hablando de lo más importante que debería de observar el cristiano, que es la comunión con Dios. Y esa palabra comunión, impresionante lo que significa la palabra comunión. Impresionante cómo cada palabra que Dios usa para referirse a nosotros en esa conexión con Él tiene tanta importancia que usted y yo lo aprendamos y lo practiquemos, que estemos practicando esa comunión permanentemente, dándonos cuenta que somos parte de una sociedad, la sociedad de los hijos de Dios. ¿Ah? Pero que nos demos cuenta que estamos sometidos a unos límites, que estamos sometidos a unos parámetros de los cuales no nos podemos salir, porque el que se sale de la comunión. El que hace lo que le da la bendita gana, se sale de la comunión y ya termina haciendo su propia voluntad y Dios se olvida de él. Vivir en la carne es eso. Vivir en la carne significa vivir humanamente. Es que yo quiero, es que me gusta, es que tengo con qué, sin preguntarle al Señor. Y aunque no esté haciendo nada malo, aunque no esté pecando, el hecho de vivir de acuerdo a lo que yo considero justo, lo que a mí me gusta, lo que yo me merezco, eso hace que el Señor nos diga, estás viviendo en la carne. Tu naturaleza humana te lleva a vivir en la carne. Y si vives en la carne pasan dos cosas. Te mueres espiritualmente y te conviertes en enemigo de Dios.
que nada de eso queremos nosotros, ¿sí o no? No lo queremos. Voy a tomar un texto, uno o dos textos del Antiguo Testamento para que miremos qué significa la palabra perseverar y tomaré uno o dos textos del Nuevo Testamento para que hagamos como el equilibrio entre el significado del hebreo de la palabra perseverar y el significado en el griego de la palabra perseverar. Trataré de no estudiar ninguno de los textos que le voy a mostrar, trataré de no explicar ninguno de los textos que le voy a leer, sino centrarme en el significado de la palabra. Voy a tratar de hacerlo, sino que hay textos tan dicientes que no me aguanto la gana de decirle un poco lo que está pasando allí en el texto de la Biblia. Isaías 26, léalo conmigo, léalo en voz alta, dice la palabra, tú guardarás. El escritor le está hablando a Dios y le está diciendo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oye, ahí ya empecé y ya soy que le digo lo que significa ese versículo. No, me voy a centrar en la palabra persevera, ¿sí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra persevera 5564, mire lo que significa. Y vamos despacio porque entender bien cada palabra con que se explica la palabra que es tema del mes es muy importante entenderlo. Apuntalar. Empecemos por entender qué es apuntalar. Apuntalar tiene la función de sostener con un madero, un peso que de pronto no se puede sostener de otra manera, una casa que se está cayendo, que se está ladeando, un peso que no se quiere dejar venir al piso, entonces se apuntala. Sencillamente es un pedazo de madera que se le pone y se le pone forzadamente para que sostenga algo. Apuntalar es sostener, es dar una ayuda a algo que está tambaleándose. Dice entonces, raíz primaria, apuntalar, sostener. Ahí está, sostener. Literalmente o figurativamente, reflexivamente, apoyarse en. Entonces, apoyarse en, piense usted de personas que no tienen la fuerza suficiente y alguien les presta el hombro, alguien les presta, y entonces se apoyan en él. Eso es, apoyarse en o agarrarse de. Bueno, entonces piense que hay en medio del mar un madero, no sé, una barca, algo de lo que un náufrago se prende, se toma de ahí para dar respiro porque estaba a punto de ahogarse. Yo viví una situación hace algún tiempo cuando estábamos en el llano. En el llano hay unos ríos muy bonitos, muy profundos. Y fuimos a un lugar llamado Lejanías. Ahí hay un río que baja por entre dos montañas y es amplio. En el lugar donde nosotros nos quedamos bañando, era como de aquí a la columna de allá, pasaba un río transparente, sin mucha corriente. Más adelante había una cascada, pero ahí pasaba sin mucha corriente. Pasa que alguien que sentía que sabía nadar, se tiró y se empezó a cansar. Y los ojos de esa persona miraban alrededor a ver dónde se iba a tomar, porque le repito, es un risco así, escúcheme, es una roca así, lisa, no hay de dónde tomarse, no hay de dónde agarrarse. Y ya los ojos de esa persona eran de desespero y miraba.
mientras que el agua lo iba llevando y ya estaba muy cansado. Y en ese momento, en una saliente que había así, un hombre llega y se para ahí, con ganas como de tirarse o algo. Y el nadador lo ve y se viene de una vez para ahí, se le agarra del pie. El tipo lo mira y le dice, tranquilo. Y sostenerse, agarrarse de. Impresionante esos momentos, ¿no? Yo no sé si usted los ha vivido. Dice, apoyarse en o agarrarse de. En sentido favorable o desfavorable. Escúcheme. Perseverar se puede hacer en lo bueno, perseverar se puede hacer en lo malo. Y desde ya es bueno que entendamos esto. Perseverar no es solamente, tenemos una mala costumbre en la iglesia cristiana, y es que hay palabras que las declaramos buenas en todo sentido, no, y otras palabras que las declaramos malas en todo sentido. Palabras como astuto, el cristiano las tiene como malas, astuto es malo, pero no, se puede ser astuto para lo bueno, claro, se puede hacer astuto para el bien. Asimismo, perseverar se puede para lo bueno o se puede para lo malo. De eso le voy a ir comentando más adelante. Pero es importante que el significado lo tengamos muy, muy, muy claro. Samak significa apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, en sentido favorable o desfavorable. De estas palabras, que son las básicas, se desprende afirmar, apoyar, asegurar, confianza. Y espérese. Apoyarse en alguien, pero hacerlo con confianza. Póngale cuidado a esto. Se determina que el significado perseverar implica, sí o sí, confiar. Mire lo que sigue diciendo, mire. Afirmar, apoyar, asegurar, confianza, confiar, perseverar, peso, poner, proveer, reposar. Oiga, reposar, sostenerse, sustentar. Y es tan importante que nosotros entonces podamos como tener algo claro desde ya. ¿Qué podemos decir nosotros de perseverar? Perseverar no es, como de pronto alguno de nosotros lo llegó a creer alguna vez, que yo aquí voy solo, pero yo le hago y me arranco los dedos. No. Perseverar es tener en quien apoyarse. Usted solo no puede. Y muchos cristianos se fatigaron porque quisieron hacer las cosas ellos mismos. Déjenme le explico. A mí me llegó a pasar, a mí me sucedió. Resulta que el cristiano se le enseña, y es una bendición que se nos enseña así. Dios me enseñó a vivir una vida en base del ayuno y de la oración. Y cuando se hace de esa manera, pero confiando en Dios, diga conmigo, perseverando en Dios, claro, confiando en Dios, sostenido por Dios, no por el ayuno, entonces usted va a ver cosas muy maravillosas. ¿Cuál es el problema? Que el cristiano, yo no sé si yo fui solo yo, que terminé confiando en el ayuno solamente. No sé si fui yo. Pero cuando me di cuenta, yo estaba caminando confiando en el ayuno, ya no en el Señor. Ya mis días de ayuno eran de poca oración. Estaba tan confiado en que por el ayuno yo iba a lograr lo que estaba buscando. Y ese es el fracaso de muchas personas, que se dicen fundirse en ayuno y en oración, pero sin el apoyo, sin el respaldo, sin confiar en Dios. Y no se ve el resultado, no se ve el fruto de ese ayuno y de esa oración. Y también los he conocido por montones, porque si el Señor no me hubiera dicho, quién sabe dónde estaría. El Señor me dijo, no me agradas, Héctor, estás confiando en el ayuno, no en mí. Pero entonces los he encontrado, me he hablado con ellos y he tratado con ellos,
Personas frustradas, decepcionadas, diciendo, pastor, le he ayunado al Señor tantos años y no me ha respondido. Porque lo que hizo, no lo hizo perseverando en Dios. O sea, no con la confianza puesta en Dios para sostenerse en Él y dejarse llevar. A través del ayuno, dejarse llevar del Señor, dejarse transformar del Señor, porque eso es lo correcto. Si usted y yo ayunamos, es para poner nuestra vida, todo nuestro ser en las manos del Señor y confiando en Él, sostenernos en aquello que ya sabemos que va a pasar. Usted y yo sabemos, estamos seguros que Dios va a hacer de usted y de mí hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él. Entonces perseveramos en esa promesa en Él, en el Señor. Voy a decirle algo más, porque es muy importante entenderlo. Cuando nosotros escuchamos esos héroes de la fe, los actuales, ellos dicen lo que me ha costado a mí y hablan de pagar un precio. Ellos han pagado un precio y han sufrido, ¿sabe por qué? Porque han perseverado en lo que ellos quieren, en lo que ellos decidieron buscar, en aquello que se propusieron humanamente. Y entonces, como no tenían el apoyo y el respaldo del Señor, como ellos no confiaron en Dios, el trabajo fue 5, 10 y hasta 20 veces más duro que si lo hubieran hecho apoyados en Dios, confiando en Él. ¿Quién me está entendiendo esta noche? Entonces, perseverar no significa, hágale hermano, usted no importa, se siente solo, pero no. Hermano, no. Perseverar es apoyarme en Dios y confiar en Él. Tú me llevarás a donde has determinado llevarme y cumplirás en mí tu propósito, el propósito que desde antes de la fundación del mundo determinaste para mí. Eso es perseverar. Perseverar no es decir que el diablo me atacó y que yo, ¿sabe qué? Porque lo he escuchado muchas veces. Una de las primeras noticias que tuve de esos grandes héroes de la fe o de la religión fue recién convertido en la ciudad de Buga. Invitaron a un hombre de otro país y él empezó a decir que él había sufrido mucho. Y empecé yo a percibir que lo que él hablaba, lo hablaba como que él estuviera solo, como que Dios no lo ayudara. Él decía, yo he sufrido mucho y he pagado un precio muy alto. Tal vez nadie ha pagado el precio que yo he pagado. Las luchas que yo he tenido, los enfrentamientos que yo he tenido contra el diablo, no creo que nadie los haya tenido. Entonces, cualquiera de nosotros puede percibir que él se está proyectando solo. Él está contando algo como que estuviera solo. Por ahí no estaba el Señor, por ahí no estaba Dios. Y contó algo más. Dijo, anoche tuve un enfrentamiento con el mismo diablo. Yo le pregunté al Señor, claro. Pues yo venía escuchando la voz de Dios antes de ir a la iglesia cristiana, antes de empezar a asistir. Y cuando yo lo escuché, yo entendí una cosa maravillosa cuando le pregunté al Señor, Señor, ¿en serio? ¿Él se las vio con el diablo en persona? Y me dice el Señor, Héctor, el diablo está muy ocupado en otras cosas más importantes que en enfrentarse con ese hombre. Y yo, ¿en serio, cierto? ¿Cuántos diablos hay? Uno. Demonios por montones. Pero él decía, el mismo diablo en persona. Me enfrenté con él anoche. Y al preguntarle yo al Señor me dijo, no, el diablo está ocupado en cosas más importantes que enfrentarse con ese hombre. Y por primera vez escuché la palabra, un héroe en sus propias fuerzas. Y esa palabra me la dijo el Señor. Es que Él es un héroe en sus propias fuerzas. Entonces Él no sabe lo que es perseverar. Porque perseverar, ¿qué es? Perseverar, ¿qué es? Apoyarse en Dios con plena confianza de que Él lo va a sacar adelante en cualquier proyecto que Él tenga con nosotros, en cualquier propósito. Y esa noche fue, hermano, escuchar que un hombre, un hombre mortal, superior, quién sabe a cuántas personas, no superior al apóstol Pablo, superior a muchas personas, porque en lo que él decía, en lo que él se mostraba, él estaba solo.
Él no tenía la ayuda de Dios, no tenía la ayuda del Espíritu Santo, de nadie, sino que él estaba solo. Y contó cómo se había enfrentado al diablo y cómo lo había agarrado de, según él, ¿no? Que lo había agarrado de los cachos y que... No le cuento más porque termina riéndose. No, pero es verdad. Yo tengo mi familia que estaba conmigo allá en ese lugar y eso, el cristianismo no es eso, de terminar diciendo que yo soy tan guapo que no necesito a Dios, que yo soy tan valiente que ya no necesito que nadie me ayude y aunque me vaya duro y sufra mucho, yo persevero en... No, eso no es. Entonces no se le olvide, raíz primaria, apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, en sentido favorable o desfavorable. Escuche, se puede perseverar en lo malo, se puede perseverar en lo malo. No, yo estoy que le doy ese texto. ¿Usted quiere que se lo dé? ¿En lo malo? Isaías, capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, 5. Dice el versículo número 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ir en tus campos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Venga, y que nos sirva esto en esta introducción apenas de lo que es este tema, que nos sirva esto. Póngale cuidado. El mal que nosotros hemos vivido porque no nos dieron a conocer un verdadero evangelio, sino más bien una religión, el mal ha estado allí, en que nos ha parecido fácil. Bueno, les ha parecido fácil a otros, diga a mí no, les ha parecido fácil a otros perseverar en un pecado, perseverar durante muchos años. ¿Ejemplos? Porque yo sé que usted no hace eso, por eso me toca darle ejemplos para que usted se conecte. Personas con cualquier cantidad de años. Y le voy a decir a alguien, es que son muchos, alguien que conocí 14 años de evangelio, pero él todavía le pegaba a la mujer, a su esposa, cristiana, y él se justificaba y la golpeaba cuando se enojaba. ¿Cuántas veces la había golpeado en los 14 años de cristiano? 7, 8 veces, él no se acordaba. Pero es que, pastor, entiéndame, me decía él, entiéndame, es que ella me saca la piedra. Yo le digo a ella, no me toque el mal genio. Y se justificaba por eso. Y yo le preguntaba, ¿en 14 años no has escuchado que una mujer es intocable? Mucho más si es tu esposa, porque es tu cuerpo. Porque cuando la maltratas a ella, te maltratas a ti mismo. No, sí, pastor. En 14 años había practicado el pecado constantemente. No se había arrepentido. Ahora, por otro lado, a nosotros se nos enseñó a normalizar el pecado relacional, el pleito, la ira, la contienda, la enemistad. Y por largos años perseveramos en el pecado. Y cuando alguien nos decía, hermano, pero uno tiene que ser manso. Yo soy manso, pero no menso. Y nos defendíamos para seguir practicando y perseverando en el pecado. Diga conmigo, yo no. Ahora deberíamos decir, ya no. ¿Sí o no? Ya no. Bueno, es mejor, ya no. Pero sí, entienda mi hermano, mi hermana, que uno puede perseverar tanto en lo bueno como en lo malo. Es mejor perseverar en lo bueno. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Entonces, cuando nosotros leemos Proverbios, nosotros leemos Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Analice siempre los textos que usted está leyendo o los textos que le están enseñando, que se está usando para enseñarle. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová
todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta y no. Quiero darle el significado, solo el significado. Es el mismo significado. 55-64, es el mismo. Pero sí, déjeme decirle algo, después volvemos a este texto. ¿Alguna vez alguno de nosotros se ha puesto a ver que al malo le va bien? Que los ricos impíos ah, andan en unos carros y se jactan de riquezas. Y usted es que cristiano y de pronto, no sé, no tiene dinero para lo que a usted le gustaría comprarse. Ha sucedido en muchas ocasiones que el cristiano se confronta. Hombre, yo cuando era malo me iba bien y me llegaba mucho dinero. Ahora que estoy en el Señor, qué dificultad para tener aún las cosas de primera necesidad. Algunos se han visto en esa situación. Es allí donde el Señor salta y le dice, porque no has perseverado, porque no te has apoyado en mí confiando en que yo sí sé lo que te conviene, que eso es lo que pasa. Yo no sé cuántas personas le podría decir que conozco en este momento que están sufriendo decepción porque tomaron un camino, tomaron decisiones, tomaron empleos, tomaron funciones que a ellos les parecía bien. No se apoyaron en Dios para decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? No confiaron en que Dios sí sabe lo que le conviene a usted y me conviene a mí, sino que se dejaron llevar por sus gustos. Y todos tenemos gustos, ¿sí o no? Claro, todos tenemos gustos. Por mí, yo estaría haciendo parte de una orquesta cristiana, un grupo bien grande cristiano, por mí, el gusto mío. Pero un día el Señor me dijo, no quiero que sigas haciendo eso. Un día me prohibió que siguiera haciendo eso. Y me dijo, quiero que hagas lo que nunca aprendiste a hacer. Todo lo que hiciste antes, todo lo que aprendiste a hacer, no quiero que lo vuelvas a hacer. Y de hecho, las veces que yo en lo que conozco, he hecho algo, lo he hecho para la congregación y pidiéndole permiso al Señor. Porque si fuera por lo que a mí me gusta, le repito, yo estaría tocando instrumentos, yo estaría siendo más director de un grupo de alabanza, más que pastor. Y ese no es el diseño que Dios puso en mi vida. Para eso no me escogió el Señor de las tinieblas y me trasladó a su reino. No, para eso no. Y estaría yo desviándome, no confiando, no apoyándome en Él, no creyendo, no teniendo la confianza de que Él sí sabe lo que me conviene, sino haciendo lo que a mí me gusta. Y le repito, hay muchos cristianos que todo su fracaso hoy en día radican en eso. Un día no quisieron escuchar a Dios, no quisieron confiar en el Señor, no quisieron apoyarse en Él y empezaron a hacer lo que quisieron. Empezaron a desarrollar ese plan, ese proyecto, esa empresa, aquello que siempre quisieron, siempre anhelaron, pero lo hicieron sin Dios. Entonces no perseveraron en Dios ni en el propósito de Dios. No permanecieron teniendo confianza y apoyándose en el Señor. Vuelva de nuevo a Isaías 26. Quiero mostrarle algo. 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, y si la palabra persevera significa confiar, ¿para qué aparece ahí? ¿Para qué aparece la palabra porque en ti ha confiado? Pues si está perseverando, significa que está confiando. No, espérese, póngale cuidado. Tú guardarás en completa paz, tranquilo, sin ansiedad, sin angustia, sin desesperación, sin temor en las noches, sin la incertidumbre de qué me va a pasar mañana.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en la mente, cuyo pensamiento en ti persevera, en Dios persevera. Que todo lo que va a hacer siempre medita y dice, no, el Señor dice, no, la palabra dice, no, a mí el Señor me enseña. Y no hace otra cosa, diga conmigo obediencia, no hace otra cosa sino lo que está escrito, porque siempre está meditando en la palabra. Persevera, o sea, permanece, se apuntala, se fortalece, se apoya en lo que dice la Biblia, aquí en su mente. Creo que nosotros nos hemos dado cuenta que lo más importante para Dios en este tiempo es lo que nosotros aceptamos aquí, en este coco. Más de lo que digamos, más allá de lo que mostremos y lo que hay aquí. Porque la Biblia dice que lo que una persona piensa determina lo que es. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces una persona que permanece meditando en la Biblia, en la palabra, es una persona que se determina a obedecer. Entonces, cuando la Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti confía, se apoya, persevera, ¿sí o no? Pero da la razón por qué. Dice, porque en ti ha confiado. ¿Qué significa la palabra confiar? La palabra confiar 982. Póngale cuidado. 982. Raíz primaria. Propiamente apresurarse a refugiarse. Aquí esta palabra me está complementando lo que realmente significa la palabra perseverar. Raíz primaria, propiamente apresurarse a refugiarse. Apresúrese a meterse en la protección de Dios. ¿Cómo me meto en la protección de Dios? Cuando obedezco al Señor. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, estamos protegidos por Él. Oiga, ¿qué pasó? Sí, yo sé que usted lo entiende, pero quisiera que meditara un poquito en esto que le estoy diciendo. Cuando una persona se apresura a refugiarse en Dios, no es que hace la pilatón y después, Señor, ayúdame, aquí estoy. No, no, no. Una persona se apresura a refugiarse en Dios cuando dice, tu palabra dice y yo me quedo aquí. Ah, que usted tiene, póngale cuidado a esto. Venga, compañero, en una empresa, y esto ha pasado. Venga, compañero, lo que pasa es que nosotros queremos decirle algo. Aquí tenemos un grupo. El que no cabe en este grupo se va. Eso se lo dijeron a un hermano de Palmira. 5 personas, con él 6 personas. Aquí la cosa es esta. Tenemos un equipo. Ese equipo se encarga de hacer esto, aquello, lo otro, de contar los productos que llegan. Muchas veces llegan productos de más. Entre nosotros, entonces lo que hacemos es esto, aquello, lo otro, y los vendemos a una persona y los sacamos en la noche cuando la gente cuando las personas no están muy atentas. Lo que hacemos es que hacemos el apagón de cámaras, sacamos el producto y volvemos a prender. Y estamos diciendo, eso no es frecuente. Estamos diciendo que no, que hubo algo que apagó las cámaras un momento, y como es un solo momento, no sospecha. Ahí la persona está, si está en sus fuerzas, está desamparada. Aquí hago lo que estos 5 me están diciendo o me echan. Ellos me hacen echar. Aquí hago, ¿y cómo me quedo? ¿Y qué pasa con el sustento de mi familia? ¿Qué pasa si me despiden? Allí hay un conflicto, sobre todo en una persona que no tiene una fe suficiente, una fe firme. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Correr a refugiarse en el Señor y decir, no, porque a mi Señor no le agrada la ilegalidad, el robo, la estafa. No, él corrió y se refugió en la verdad de Dios. ¿Sabe qué? Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar. Y se lo digo, ha guardado a las personas que hacen las cosas de esa manera. Eso es correr a refugiarse en Dios. ¿Hay un peligro? Yo hago lo que Dios dice que debo de hacer, no pago mal por mal,
no contesto el insulto con otro insulto y Dios me guarda. ¿A usted también? Mire, dele la gloria al Señor. Mire a dónde va esa palabra perseverar. Mire el alcance y la amplitud que tiene la palabra perseverar, confiar. Y en los momentos de peligro, correr a refugiarse en Dios. Entonces, la palabra confiar, que aparece en la palabra perseverar, significa raíz primaria, propiamente apresurarse a refugiarse. Pero no tan precipitadamente como 26:20. ¿Sabe qué significa 26:20? Salir corriendo, huir. No, no. Si nosotros vemos el 26:20, significa eso, dice, raíz primaria, huir, como buscando protección. No, no es eso. Lo que el Señor nos está diciendo es confiar y permanecer en el lugar donde Dios te puso. Son dos cosas diferentes. Entonces, raíz primaria, propiamente apresurarse a refugiarse, pero no tan precipitadamente como 26:20. Figurativamente confiar, confiado o seguro. En los momentos más difíciles, usted y yo deberíamos sentirnos seguros porque es la única manera de permanecer donde Dios nos puso. Otra vez. ¿Qué hago, Pastor Miguel? No, no haga nada. No haga nada. Si usted está en una confusión, si usted siente que hay una crisis a su alrededor, quédese quieto. Ese es el momento de confiar en Dios. ¿Y usted confiando en Dios qué está haciendo? Perseverando. Perseverando en lo que ha entendido, en lo que ha aprendido. Perseverando en aquello que usted cada día es formado. Dios es el Todopoderoso. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que si el Señor me puso aquí, aquí me quedo. Nadie tiene el poder de sacarme, me dijo ese hermano y lo admiré. Nadie tiene el poder de sacarme. Yo le dije, yo no voy a participar en eso y hagan lo que puedan hacer, porque mi Dios, mi Señor, mi Padre Celestial y mi Señor Jesucristo tienen el control sobre ustedes y sobre esta empresa. Yo no voy a participar en eso. Mañana mismo tenés la renuncia en tu escritorio, le dijeron. Dijo, bueno, listo. ¿Sabe qué? Ni mañana ni pasado mañana empezaron a salir ellos. Fueron descubiertos, hicieron la investigación y entonces él, cuando lo llamaron a declarar, dijo, no, yo no quise participar en eso. Lo que ellos no sabían era que tenían unas cámaras infrarrojo que los veían sacar las cositas. A todos los sacaron por robo continuo sin un peso de liquidación. Ah, entonces es bueno confiar en Dios, ¿sí o no? Es bueno confiar en el Señor. Listo, vamos entonces al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10. Hay muchos textos más, pero estoy tomando textos del Antiguo y textos del Nuevo Testamento para que miremos el significado de la palabra perseverar. Mateo 10, 22. Ya estamos en el Nuevo Testamento o en la mitad del Nuevo Testamento porque lo que estamos buscando es el significado en el griego, no porque los evangelios sean el Nuevo Testamento, no. Los evangelios narran la última parte del Antiguo Testamento. El Señor Jesús vivió aún en el Antiguo Testamento, pero ya entonces entra el griego, que es lo que nosotros estamos buscando. El significado en el griego, capítulo 10, versículo número 22, dice la palabra del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No estamos estudiando el texto bíblico, estamos buscando el significado de la palabra perseverar. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin. Miremos a ver qué significa persevere. 52:78. En el griego, 52:78. Y nos encontramos aquí con algo. Mire, allá hay dos números en verdecito. Dice que este 52:78 viene del 52:59 y del 33:06. ¿Cuándo pasa eso en los idiomas de hebreo y griego? ¿Cuándo pasa? Cuando la palabra es compuesta de otras dos palabras. Póngale cuidado, póngale cuidado.
Hay una palabra que hemos estudiado bastante que tiene que ver con el rechazo. La palabra rechazo está compuesta de dos palabras en el griego, apo y dokimazo, apodokimazo. Apo significa fuera de, lejos de. Dokimazo es aceptación. Apodokimazo significa fuera de mi aceptación, lejos de mi aceptación, no te acepto. Entonces, aprendamos que de esas palabras compuestas se aprende muchísimo porque nos dan una idea clara de dónde viene y qué trata el Señor de enseñarnos con esto. Entonces, póngale atención. 5278 dice así, quedarse bajo. Ya vamos a estudiar los otros dos significados de donde proviene esta palabra, que es hupomeno, así suena. Quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer. Quedarse, figurativamente resistir, es decir, soportar pruebas, tener entereza. Ahora volvemos allí. Miremos lo que significa la primera palabra de donde sale esta palabra. 52-59 significa preposición primaria, bajo, es decir, con el genitivo de lugar, debajo. A ver, míreme acá. Póngale cuidado que la palabra perseverar tiene que ver con una primera palabra de estar humillado, de estar bajo o debajo. Esto lo que está diciendo es humillado. Léalo. Póngale cuidado. Dice así, preposición primaria, bajo, es decir, con el genitivo de lugar, estar debajo. O con verbos, agencia o medio, mediante, con el acusativo de lugar, de dónde, debajo o abajo, o tiempo, cuando, a, bajo, sujeto. Mire lo que dice ahí, bajo o estar sujeto. Estar por debajo, eso no tiene otro significado sino humillación. Eso no tiene otro significado sino algo parecido a la esclavitud, estar humillado. Dice así, bajo, sujeto en palabras compuestas. Retiene las mismas aplicaciones genitivas, específicamente de posición o condición. Ser el más chiquito, estar de último, eso es lo que quiere decir. Inferior, bueno, para que se dé cuenta que sí. Y específicamente, encubiertamente o moderadamente. Listo. La palabra perseverar en el griego llega primeramente de un concepto de ser inferior, estar por debajo, humilde, humillación. Algo que la iglesia en un tiempo no pudo aprender, porque el creyente que veía manifestar en sí, en su persona, dones espirituales, si él oraba y pasaba algo, hermano, empezaba a inflarse, empezaba a caminar como en el aire, aleluya. Y el que lo iba a saludar no le daba la mano porque le quitaban la unción. No, en serio. Yo llegué a la iglesia cristiana y yo más feliz, hermano, y hola, hermano, y te escondían la mano. Visiones, hermano. Y yo le pregunté, ¿él por qué no lo saluda a uno? No, él es así, él con los nuevos y aún con muchos antiguos, porque levitaban. Y entonces empezaban a orar y se metían en trance. Usted les decía, vea que vayan donde el pastor. No, ni se inmutaban, estaban en otra dimensión por allá. Pero resulta que perseverar en el griego significa estar debajo, ser inferior. Léalo. Detrás. Servidor. Esclavo. Para que se vaya tomando una idea. Listo. Esa es la primera parte de hupomeno. ¿Qué significa? Este es hupo. Falta meno. 3306. Meno significa quedarse ahí, en la humillación, detrás, debajo, inferior. Quedarse en un lugar, estado, relación o expectación, dado.
Oiga, otra vez. Verbo primario, quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Eso es. Lo otro ya viene a complementar esto. Pero, a ver, póngale cuidado. El cristiano para poder perseverar tiene que toda la vida sentirse un siervo, un servidor, inferior a Dios. Escuche, atrás de Dios. El error más grande que comete el cristiano es, por alguna situación, empezar a jactarse por lo que tiene o por lo que Dios hace a través de él. Esa persona que usted de pronto llegó a conocer, que era difícil de saludar, que era arrogante, que difícilmente te dirigía la palabra, que no te saludaba, esa persona ni confiaba en Dios ni se apoyaba en Dios. Estaba salida del contexto de lo que es un verdadero cristiano. No sé si usted está entendiendo. Perdóneme si no le sé explicar, pero esas palabras son muy claras. Quédese en el lugar que Dios le dio. Usted y yo somos siervos. ¿Y qué significa la palabra siervo? Esclavo de Cristo. Esclavo, así. Y mientras que usted y yo tengamos un corazón sencillo, humillado delante del Señor, mientras que caminemos en el temor de Dios para pecar, no pecamos porque nos asusta tener a ese Dios tan grande, tan poderoso en contra de nosotros, no lo hacemos. Mientras que eso permanezca en nuestra vida, usted está perseverando en lo que es y hacia dónde va. Por eso dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que mantenga debajo de él, Señor, humillado a Dios, inferior a él, ese será salvo. No el arrogante, no el que se siente, wow, el que se siente Señor. Mire, el problema de enseñorearse, de sentirse tan, dicen los jóvenes, pro, de sentirse tan grande, es que se adueñan de las ovejas que no le pertenecen sino a Cristo. A mí un pastor me dijo, las ovejas son mías. Y yo digo, hermano, la ignorancia es muy, muy terrible, hermano. Es el peor enemigo. ¿Quién derramó su sangre por usted? ¿Quién? Ningún hombre, ningún hombre. Y le repito, y la secretaria de él me dijo esas mismas palabras. Es que él dijo que él entregaba lo físico, pero que las ovejas son de él. Eso no es perseverar.